Fuimos salvos por la gracia de Dios y esa misma gracia la necesitamos para poder vivir una vida victoriosa en la fe. Después que Dios ha limpiado nuestros corazones de la suciedad, de la corrupción en la que vivíamos a consecuencia de la opresión del pecado, Dios trabaja ahora a diario para despertar la gracia dentro de nosotros. O sea, esa gracia que nos ha dado, Él quiere que habite en nuestra vida y la podamos expresar, perfeccionando nuestro carácter, llevándonos hacia una vida plena. Quiero que observemos algunos pasajes de las Escrituras que hablan sobre este tema. En Romanos capítulo 8, versos 28 y 29 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Quiero que observen la palabra clave de este versículo: conforme a. Dice, conforme a la imagen de su Hijo. En Filipenses capítulo 1, verso 6, dice la palabra: estando persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Quiero que observen la palabra clave de este versículo: el que comenzó, y después dice perfeccionará, o sea, completará. También en Filipenses capítulo 3, verso 21, leemos: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Aquí observen la palabra transformará. Y nos queda un verso más, Colosenses 3, verso 9 y verso 10. Dice la palabra de Dios: no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ahí está la palabra renovando. O sea, conforme a el que comenzó, perfeccionará, transformará, renovando. O sea, todos estos versículos de la Biblia nos están hablando de un proceso de crecimiento. Estamos involucrados en ese mismo proceso, bajo la poderosa mano de Dios y su constante supervisión. Él está trabajando en nosotros, por nosotros, y sus planes son para nuestro bien, no para nuestro mal. La meta, que lleguemos a ser semejantes a su Hijo, lleno de gracia y de verdad. Para lograr esto, tenemos que mantener siempre en mente el autoexamen espiritual. Pedirle a Dios la gracia que necesitamos en nuestra vida, porque todos tenemos puntos débiles donde creo que es necesaria la ayuda de Dios. De esa gracia en nuestros puntos débiles vamos a hablar en esta tarde. Padre, gracias por la oportunidad de usar este lugar para traer tu palabra. En esta hora te suplico, Señor, que tú nos guíes con tu poder, Señor. Habla a tu pueblo en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero mencionar 5 puntos débiles donde creo que es necesaria la ayuda de Dios en nuestra vida. La inseguridad, la debilidad, la agresividad, la contemporización y, en último lugar, el orgullo. Honestamente, hermanos, todos tenemos batallas que libramos en estas áreas. Todos tenemos esas batallas muy personales
en las que necesitamos la gracia de Dios. Vayamos juntos examinando cada uno de estos puntos. En primer lugar, la inseguridad. Ella expresa la necesidad que tenemos de gracia para ser lo que soy. Allí en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, quiero que leamos los versos del 6 al 11. Dice lo siguiente: después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Estamos leyendo en 1 Corintios 15, del 6 al 11. Después apareció a Jacobo, después a todos los hermanos, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y dice el verso 11: porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Bueno, Pablo aquí, después de presentar la galería de los grandes, si usted mira el contexto, estuvo hablando allí de ellos, a quienes el Señor se les apareció: Pedro, Jacobo, los apóstoles, y luego afirma: y al último de todos, ¿qué? Se me apareció a mí. Y fíjense que se refiere a él como una palabra. La palabra abortivo. ¿Qué significa esta palabra? Bueno, la palabra griega se usa para describir a los que nacen antes de tiempo, aquellos que han sido abortados. Literalmente, un feto sin vida. Fíjense con la comparación que Pablo hace de sí mismo. Y creo que usa esta figura porque está hablando, refiriéndose a uno que ha estado totalmente desprovisto de vida espiritual. Esa era la condición de Pablo. Bueno, en cierta manera es la condición de todos nosotros, porque dice que Él nos ha dado vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Pablo hace un reconocimiento franco, honesto, de su condición antes. Y si no fuera suficiente, ahora se ve a sí mismo no solo como el último, sino como el menor de los apóstoles. ¿Por qué? Porque antes, dice él, yo perseguía a la iglesia, mientras que los otros, que él menciona aquí, defendían, construían, edificaban el cuerpo de Cristo. Y él estaba ocupado atacándolo con la esperanza de destruirlo. Como el Señor le dijo, estaba dando patadas, coces contra el aguijón. Y esa es la evaluación que él hace de sí mismo. Se compara con estos hombres de Dios y expresa con absoluta transparencia su verdadera humanidad. Bueno, si un psicólogo analizara a Pablo, diría que era un hombre con una autoimagen desastrosa. Diría que es una persona con muy baja autoestima, ¿verdad? Pero lejos de ser eso, Pablo. Él no negaba la realidad de su pasado. Sin embargo, él se negaba a arrastrarse y a esconderse. Se negaba a dejarse controlar por los sentimientos de inseguridad. Él, aunque es absolutamente transparente, sabía quién era. ¿Por qué? Porque no radicaba en algo que él hubiera logrado. Porque todas las cosas que había logrado, dice Pablo, las tengo por basura. Lo que ahora era,
dice él, es por la gracia de Dios. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero aclara, no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Ahora yo quiero que usted analice esas palabras que leímos y dígame si verdaderamente vemos aquí a un hombre inseguro. No, lejos de eso. Era alguien que sabía quién era en Cristo y lo que Dios había hecho por su gracia. Esa gracia que vivifica, esa gracia que renueva, que había transformado radicalmente su vida, haciendo de él lo que realmente era. Porque muchas veces pensamos en el concepto de gracia, bueno, el favor que hemos recibido de Dios que no merecemos para ser salvos. No se detenga ahí. Por esa misma gracia seguimos avanzando en la fe. Esa gracia que hizo de él lo que era, esa gracia que le dio el valor de ser quien era, al darse cuenta de que no merecía nada, se sentía libre precisamente para ser quien era y realizar aquello a lo que Dios lo había llamado, porque dice, trabajo más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. No tenía ningún complejo, sabía quién era, sabía quién lo había llamado y a qué lo había llamado. Vemos a un hombre que se niega a compararse con otros, a competir, porque la gracia nos libera de todo eso. Ahora, ¿cuán seguro eres? ¿Tienes problemas con inseguridad o en tu vida con la inseguridad? ¿No sabes quién eres realmente? ¿Te vencen las presiones de los demás? Porque en lugar de preocuparte por agradar a Dios, intentas agradar a los semejantes que te rodean. Porque no eres una persona insegura. Si ese es tu caso, déjame decirte que necesitas grandes dosis diarias de la gracia de Dios. Esa gracia que sana, esa gracia que libera, esa gracia que nos permite ser vulnerables, manifestarnos como humanos, sin tener nada que ocultar, nada que esconder. Esa gracia que nos permite ser lo que somos, sin tener que dar explicaciones. Eso era lo que había pasado en la vida de Pablo, el perseguidor de la iglesia. Dio buenos resultados en su vida y le puedo asegurar, queridos hermanos, que también puede dar grandes resultados en la suya. Un punto débil con el que batallamos es la inseguridad. El no saber quiénes somos, el sentirnos inseguros. Por eso necesitamos gracia para ser lo que somos. El segundo punto que me gustaría que consideráramos es la debilidad. Necesitamos gracia para aprender a través del sufrimiento, porque Él llega para recordarnos nuestra condición humana. Mientras no sufrimos, nos parece que somos una especie de semidioses. Todo está bien, me siento seguro, me siento fuerte, la vida marcha a las mil maravillas, no hay debilidades evidentes, pero de pronto irrumpe una experiencia en nosotros, recordándonos que no somos tan fuertes como nos creíamos, porque también hay debilidades en nuestra vida. Pablo, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, segunda a los Corintios, capítulo 12, dice lo siguiente, y me gustaría que meditáramos en ello. Segunda a los Corintios, capítulo 12, del 7 al 10, dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera,
respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor para que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esa es otra de las grandes luchas que todos enfrentamos: nuestra propia debilidad humana. Y déjenme decirle que aparece de muchas maneras. Sufrimos, nos sentimos heridos, fallamos, desertamos y nos sentimos mal. Oramos, pero no hallamos solución al problema. Nos quejamos y con quejarnos no resolvemos nada. En realidad, ¿cuál es nuestro problema? ¿Saben cuál es? Que somos humanos. Y la humanidad es algo que nos acosa constantemente. Ya dije, creo que el domingo pasado, por eso los perfeccionistas viven una vida tan miserable. No solamente se martirizan ellos mismos, sino que le hacen la vida difícil a los demás, porque tienen un estándar demasiado alto de todas las cosas, y no somos perfectos. Y Pablo era un hombre que había sido bendecido con grandes privilegios espirituales, visiones y revelaciones del Señor, sin contar todo lo que Dios había hecho en su vida. Aparte de esto, un hombre que, dice él, tuvo el privilegio hace 14 años ser arrebatado hasta el mismo tercer cielo, la morada de Dios. Cualquiera se podía llenar de orgullo. Y como él dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, algo que lo iba a poner a él en el lugar correcto. Pablo vivía con un aguijón. ¿Qué era? Bueno, muchas veces he leído sobre esto y hay muchísimas opiniones, pero la realidad es que son puras especulaciones, porque en realidad no sabemos cuál era el aguijón de Pablo. Un día lo sabremos, si Dios quiere, pero si Dios no lo dijo, es porque no es importante saber qué era. Lo importante es el propósito que tenía en su vida. Como dice Pablo, al parecer era una especie de dolor insoportable que rehusaba abandonarlo, y cuando lo aquejaba se acordaba cuán débil era, sintiéndose terriblemente humano. ¿No se identifica usted con eso? Cuando llega un dolor de cabeza, esos dolores que no le dejan, cuán rápido nos acordamos de que somos humanos. O un terrible dolor de muelas, o cualquier otro dolor, ¿verdad? Ahora, si viene y se va, bueno, pero si viene y se va, y después viene y se vuelve a ir, pero viene, y un día viene y no se va, ¿cómo puede uno seguir adelante con ese sufrimiento? Se dice que Charles Spurgeon batallaba con la enfermedad de la gota. Él testificaba de que aprendió a vivir con el dolor. Bueno, eso es una condición a veces que es difícil, vivir con el dolor. John Piper, el escritor del libro 90 minutos en el cielo, ese libro a mí personalmente me gusta muchísimo. Yo sé que ha tenido sus críticos, siempre hay críticos, pero el énfasis de John Piper, bueno, ahora no recuerdo si es John, pero el apellido de él es Piper, porque hay otro John Piper. En realidad él no pone tanto énfasis en su visita al cielo,
sino en cómo vivió después con ese sufrimiento. Cómo, dice él, aprendió a vivir con el dolor. Porque le hicieron muchísimas operaciones y en aquel tiempo no había tantos adelantos como hay hoy. Las cirugías eran bien dolorosas y le injertaron muchísimos tornillos y hierros en su cuerpo. Hay una película que hicieron acerca de este libro, pero la película queda bien corta comparándola con el testimonio que él cuenta en el libro, de cómo él vivió con el dolor, cómo pudo aprender a vivir con el dolor. Y a veces ocurre eso. Estas experiencias llegan a nuestra vida para recordarnos cuán humanos somos y que solamente por la gracia de Dios uno puede seguir adelante. Pablo había orado y había recibido de Dios la misma respuesta. Le había dicho que no. Mi gracia, le dijo el Señor, es suficiente, Pablo, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿No ha vivido usted eso? Yo creo que los momentos más grandiosos que he tenido en mi vida han sido precisamente aquellos en los que más débil me he sentido. Y acogiéndome a la misericordia y a la gracia de Dios he podido salir adelante de una manera que me ha sorprendido. Es decir, que la actitud de Pablo no es solamente válida para este misionero del primer siglo, es también para nosotros. No tiene sentido que neguemos nuestras debilidades. Es bueno reconocer que somos frágiles. ¿Saben? Este reconocimiento hace que la gente se sienta más cerca de nosotros. La vulnerabilidad invita a las personas a acercarse. La vulnerabilidad ayuda a identificarse a otros con nosotros. Ayuda a que se sientan cómodos. Porque dicen, este también es un ser humano. Tiene mis propias luchas. Tiene mis propias cargas. Por eso la clave es aprender a seguir adelante, contentándonos con el Señor y apoyándonos de su gracia. Pablo tomó esta decisión, dice, de buena gana me gloriaré en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aprendió a gozarse a pesar de sus debilidades. Todos tenemos un aguijón. No el mismo de Pablo, pero todos tenemos un aguijón en la carne que nos recuerda cuán vulnerables somos. Necesitamos gracia para aprender en medio del sufrimiento. Número 3, necesitamos gracia para otro punto débil, la agresividad. Es decir, gracia para responder correctamente en todas las situaciones que se presentan. Quiero que vayamos a Colosenses capítulo 4, versos 5 y verso 6. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada día. Mire, la persona que puede o que aprende a pensar antes de hablar como un hábito permanente es alguien que se puede considerar bendecido. ¿No han conocido a personas que piensan lo que dicen? O sea, piensan lo que dicen. O sea, dicen lo que piensan. Dicen lo que piensan, pero no piensan lo que dicen. Esa es la idea. ¿No le viene a la mente a alguien conocido? Yo no voy a decir el nombre. Dice un versículo de la Biblia: del hombre ligero en sus palabras hay más esperanza del necio que de él. La realidad es que muchas veces nosotros hacemos lo mismo. No pensamos lo que decimos. Y sea honesto,
no me voy a decir que le va de maravilla. Cada vez que hacemos esto, nos metemos en problemas. La Biblia dice que tenemos que aprender a expresar la gracia o a dejar que la gracia nos guíe para poder responder correctamente. En la vida nos pasamos la mayor parte del tiempo respondiendo. Eso es parte de las relaciones personales. Y esta gracia tiene que ver con la forma en que respondemos a nuestros semejantes. ¿Se ha dado cuenta de que la vida es en realidad una cadena de respuestas? Le respondemos a las personas que no conocen al Salvador, a los que son hermanos en nuestro cuerpo, en el cuerpo de Cristo, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros amigos, aquellos que tienen necesidad, los colegas del trabajo, los colegas o aquellos con los que estudiamos. Sin embargo, hay en nosotros una tendencia que es muy humana y está muy arraigada a nuestra naturaleza. Y es la tendencia a la agresividad. Eso es natural. Dice Pablo, hace falta sabiduría. Dice, andad sabiamente para con los de afuera. Dice también, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Sal quizás se refiere aquí a la idea de buen sabor, de tacto. O sea, ¿qué es tacto? Las palabras apropiadas en el momento apropiado. La gracia nos da eso. Miren, el mal que más daño hace al cuerpo de Cristo, que más enfermedades difunde, ¿saben cuál es? La lengua. Especialmente cuando es una lengua sin gracia, sin tacto. ¿No ha conocido personas así? Que a veces uno dice, pero qué imprudente fulano. ¿El tacto qué es? El tacto es como un ropaje que ayuda a organizar una verdad que parece dura de la manera más atractiva. La verdad por sí sola puede ser un tanto dura e impactante y a veces demasiado incisiva y hasta brutal. Bueno, yo hablé de esto el viernes y he mencionado otras veces de ese balance que se necesita entre la verdad y el amor. Y recordaba que no importa cuán ortodoxos seamos en la doctrina, ni cuán bien ubicados estemos en la verdad, si carecemos de amor, dice la Biblia que el amor, el conocimiento que envanece, el amor edifica. La verdad sin amor es pura brutalidad. No importa. Es demasiado incisiva y hasta brutal si usted carece de amor. Puede parecer que no estás exponiendo un mensaje. A veces sucede que estás ladrando. Tu voz parece ladrido si no hay amor. Ahora, el amor sin la verdad, como he dicho, es almíbar, puro azúcar. Repugna, desagrada. Por eso dice la palabra que hay que hablar la verdad en amor. Si usted dice que ama a alguien y no le dice la verdad, ese amor no es verdadero. Y si usted ama a alguien pero no sabe decirle la verdad en amor, igual. No hay nada mejor que una buena porción de gracia para hacer que la verdad resulte agradable. La gracia ayuda a poner un colchón a nuestras palabras de manera que la verdad pueda ser recibida sin la ofensa que de otra manera produciría. Si nuestro punto débil es la agresividad, oremos al Señor para que nos llene de gracia y que nos ayude a responder correctamente ante cada situación que se nos presenta.
En cuarto lugar, la contemporización. Necesitamos gracia para mantenerme firme en lo que creo. Ya eso hablé también en la mañana. Quiero que veamos allí lo que dice Hebreos 13, del 7 al 9. Hebreos 13, del 7 al 9. Dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Aquí el autor está terminando su exposición y al hacerlo presenta su profunda preocupación en cuanto a la tendencia de algunos de abandonar su fe cuando los tiempos difíciles llegan, cuando aparece el martirio, las persecuciones, y empiezan a preguntarse: ¿no habré creído en vano? ¿Debo continuar por este camino? Algunos estaban retrocediendo y aquí el autor les dice: no se rindan, no abandonen, no se sometan. Y lo que le está preocupando es la tendencia a contemporizar. Era una tendencia que estaba presente en aquella generación y está en la nuestra. Lo está en cada generación. Sentados cómodamente aquí en la iglesia, rodeados de personas que piensan como nosotros, nos sentimos fuertes y decididos y podemos decir como Pedro: Señor, aunque tenga que dar la vida, aunque me cueste la vida, dispuesto estoy a hacerlo. Pero 24 horas después, en medio del trabajo, rodeados de personas que odian nuestra fe, que nos detestan porque saben que somos cristianos, ¿cómo nos comportamos? ¿Hacemos lo mismo que ellos? Dice Pablo que hace falta, aquí el autor de Hebreos, gracia. Gracia para permanecer firme en lo que realmente creemos. Dice: buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Esa gracia solo viene de Dios. Cuando nosotros estamos decididos a vivir lo que creemos. Acuérdense, estoy hablando de nuestros valores, aquellos que podemos sacar de la palabra de Dios, aquellos que no admiten discusión, que son verdades absolutas, que solo Dios espera obediencia. Y en quinto lugar, hay un quinto punto débil con el cual batallamos y necesitamos gracia: es el orgullo. Gracia para someterme a las cosas que me debo someter. Hay varios pasajes de la Biblia que nos hablan al respecto. Santiago 4, verso 6 y verso 7 dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. En 1 de Pedro 5:5 dice la palabra del Señor también. 1 de Pedro capítulo 5, verso 5: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es un llamado a la gracia para manifestar humildad, en estar dispuesto a someterme a aquello que debo someterme. No hay cosa más desagradable que lo opuesto. ¿Qué dice Proverbios 3:34? Proverbios 3:34. Ahí podemos leer las siguientes palabras: ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia.
Al principio vimos el caso del apóstol Pablo y volvemos a él, porque un hombre que hace una declaración semejante es sin lugar a duda un hombre humilde para admitir realmente su condición. Sin embargo, todos tenemos una batalla siempre con el orgullo, porque aguarda en todo momento la oportunidad para manifestarse, expresarse en nuestro trabajo, en nuestro prestigio, en el poder, en la influencia que ejercemos, en nuestros títulos. Constantemente está allí. Ahora, Dios no bendice a aquello que nace del orgullo. De hecho, la Biblia una y otra vez nos está enseñando a someternos. Para eso necesitamos la gracia de Dios. Estos puntos que he mencionado, algunos hablan de tu vida. Algunos de ellos describe tu propia persona. Recuerda, necesitamos entonces grandes dosis diariamente de la gracia divina, porque solo con ella podemos continuar adelante, recordando que Dios tiene como meta conformarnos a la imagen de Jesucristo. No es una obra que estamos realizando nosotros por nosotros mismos, sino que es Dios mismo quien lo hace en Cristo por nosotros. Que el Señor nos bendiga. Amén.